voz alta a cargo del taller de escritura creativa del Instituto Municipal de Cultura a cargo del maestro Jaime Panquera. Así que vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias por habernos invitado este año. Teníamos algunas dudas de que nos volvieran a invitar después de todo lo que pasó el año pasado en la última presentación. Pero bueno, los que sobrevivimos estamos aquí y la verdad me da mucho gusto, me siento muy afortunado de estar con amigos y pues excelentes escritores, diría yo, aquí en esta mesa, de los que nos reunimos todos los lunes a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura de Chinacos para compartir nuestras inquietudes, nuestras letras, para charlar en torno a lo que se escribe y bueno, también de muchas otras cosas que van alrededor de lo escrito. Decidimos habíamos escogido un tema justamente para las vacaciones, para las lecturas que se hacen de muestra de talleres al final del ciclo. Por fortuna, pues ya varios estaban en proceso, ya todos estaban trabajando en ellas y pusimos como un tema. El ciclo pasado hablamos de la infancia y en este ciclo decidimos hablar del viaje, hablar de viajes, hablar de las crónicas, saber de lo que se experimenta en los viajes, porque bueno, los viajes siempre son aprendizaje, son dejar cosas y aprender cosas en diferentes lugares. El hecho de trasladarte nomás, lo verán en algunos de los cuentos, el viaje es prácticamente el traslado y ya lo demás prácticamente no importa, ¿no? Lo que queda en la mente es este desplazamiento de un lugar a otro, las circunstancias de ese desplazamiento. Los viajes también son pretextos para hablar de diferentes temas, para recordar lo que ha pasado en nuestras vidas y bueno, yo incluso también escribí un texto cortito para esta ocasión, me dejé contagiar de la emoción de todos. También me gustaría leerlo, no sé dónde quedó porque estaba en la cajita que está por acá, pero bueno, ahorita lo rescataré, ahorita lo rescato y lo leo también, un texto corto para también compartir con todos ustedes y los que se vayan, quieran venir también aquí a sentarse un rato y escuchar a plumas que están escribiendo aquí en Irapuato sobre temas pues que nos atañen a todos y que creo que eso también es lo bonito, ver la preocupación de seis escritores diferentes que están escribiendo en este momento, que ya varios de ellos tienen libros publicados, que están preparando nuevas novelas, están preparando nuevos libros de cuentos y pues creo que es muy padre oír estas historias frescas, estas historias de vida en torno al viaje. Entonces vamos a hacer este pequeño viaje y bueno, no nos habíamos puesto de acuerdo quién iba a empezar. ¿Quién quiere empezar? Yo soy el moderador. Entonces, bueno, vámonos un viaje. Les propongo ir a un viaje fuera de México. Vámonos a un lugar exótico, lejano, como puede ser Italia, un país que compartimos la misma bandera, pero pues hay algunas diferencias entre unos y otros. Y entonces le cedería la palabra a Gerardo. Gerardo escribió un cuento muy simpático que se llama Como puercos en Verona, Italia. Entonces, adelante Gerardo, arranca. Gracias, buenas tardes. Bueno, como ya dijo el maestro, mi cuento se titula Como puercos en Verona, crónica de un viaje. La travesía nos llevó 18 horas para llegar al aeropuerto de Verona, Villafranca, lejos de la ciudad, pequeño y sin mucho que ver. Solo un local de pizza italiana, aunque allá solo le llamaban pizza. Casi enfrente, una tienda de bebidas para el recuerdo o festejo. Encontraba refrescos, jugos, vino tinto y otras botellas bastante coloridas como si fueran perfumes. Llegamos a eso de las 9 de la mañana. Viajaba con el Rambo, aunque su nombre de pila era Aurelio Rocha. Así comenzaron a decirle desde la primaria. Como estaba gordillo, casi no hablaba y su mamá le ponía una franela en la cabeza para el sudor, no faltó el chistoso del salón que al verlo entrar gritó: ¡Ese es mi Rambo! Todos nos cagamos de risa. Fue un apodo que trascendió hasta la licenciatura. Al principio se molestaba, lo aceptó años después
Incluso hubo una época en la que asistí al gimnasio para hacerle honor a su apodo. El clima estaba fresco. A pesar que había sol, lo sentía en la nariz. Inclusive tuve que volver a ponerme la chamarra de borrego. A unos metros vi la parada del autobús. El letrero no decía con exactitud a dónde iba. Esperamos media hora. Cuando al fin llegó el transporte, por lo que pudimos entenderle al chofer, nos llevaría a una terminal de camiones urbanos cerca de la ciudad. El paisaje estaba despejado, como una pintura. Había pastizal, árboles y arbustos que fungían como barreras de contención. En aquel momento todo me impresionaba. Desde las señales viales, los autos, hasta el azul del cielo lo veía diferente. Quedé recargado sobre la ventana. Me emocionaba leer Verona 700 metros, más adelante 500 metros, etc. La autopista se lleva con poco tráfico, aunque en su mayoría consistía en camiones de carga. Conforme avanzamos, el panorama se combinaba. Tramos verdes con flores, otros muy áridos. Por un momento nos asustamos, pues el cartel decía dirección Trento. Como el Rambo no tenía señal, al igual que yo, solo nos quedaba rezar. Más adelante el autobús tomó la desviación Estadio Santa Lucía Verona. Tardamos unos 25 minutos en llegar hasta la base. Ahora el acertijo era ver cuál de los 5 carriles nos llevaría a nuestro destino. Es que cada uno tenía diferentes rumbos. La ruta 21, de color verde, se dirigía a San Giovanni Lupatoto. Otro de color gris iba a San Pancracio. Así duramos 10 minutos. Para agilizar la situación, nos acercamos a un señor con cara de bulldog, canoso, inexpresivo. Usaba traje azul y un portafolio en la mano. Hasta parecía policía. Por desgracia, nuestro italiano no era muy bueno. Solo habíamos estudiado 2 semanas antes de viajar con tutoriales en YouTube. Aprendimos lo básico. Yo sono, tu sei, noi siamo. Incluso llevamos nuestro diccionario Herder por las dudas. Le pregunté la forma más rápida de llegar al centro, pero solo se quedaba viendo sin decir nada. No descifrábamos si nos había entendido o no sabía. El Rambo volvió a preguntarle y este viejito nada que hablaba. Después de un silencio incómodo preguntó: ¿turistas? Sonriendo respondimos que sí, orgullosos desde México. Oh, mexicani, molto problemáticos. Enseguida comenzó a parlare tan rápido que solo nos pescábamos una que otra palabra. Yo solo le entendí 15 minutos a piedi. Le agradecimos y nos lanzamos a la aventura. Total, ya estábamos ahí. Aunque para cruzar las avenidas parecíamos indígenas en la gran ciudad. Los edificios se veían como un residencial enorme. Llegamos a una zona muy nice, muchos locales de joyería, hoteles y restaurantes. En el estacionamiento de un banco había un Ferrari impresionante, rojo. Ganas no me faltaron de tomarme una foto, pero la vergüenza pudo más. Era mediodía, el hambre nos asaltaba, así que decidimos entrar al Istanbul Doner, comida turca. Todo el platillo era individual, con un costo de 15 euros, arriba de 300 pesos, aparte la bebida. Para ordenar hablaban inglés e italiano. No dominábamos ninguno, siendo sinceros. Medio mocho uno y otro, pero logramos darnos a entender. No me agradó mucho la comida, tenía un sabor raro y el agua parecía de la llave. Una vez que terminamos, decidimos dejar la propina en pesos. La verdad sí nos dolía gastar 2 euros. Ahora bien, si nos hubiera tocado la mesera de la sonrisa bonita, ojos azules, igual hubiéramos hecho el esfuerzo. Continuamos el camino hasta llegar al Portone de Labra, una de las varias puertas antiguas que rodean la ciudad, formada por 2 grandes arcos y al centro un reloj con números romanos. A esa hora del día, el clima estaba tan caluroso que llevaba empapada la camisa como si hubiera hecho ejercicio. Si bien aquel viejito tuvo razón, no hicimos más de 15 minutos. La Plaza Bra era grande, había muchas personas turisteando. A los alrededores estaban las cafeterías y restaurantes, me recordaba un estilo a Guanajuato. Nos encontramos carpas donde vendían llaveros, mochilas, libros, todo para viajeros. Fue hasta ese momento donde nos enteramos que Verona era famosa por Shakespeare. Incluso existía la casa de Romeo y Julieta. Estuvimos vagando por toda la plaza hasta llegar a la antigua arena. Se veía similar al Coliseo romano, o al menos eso pensaba. En la puerta, un cartelón señalaba el festival de ópera que abría durante todo el mes. Por una parte nos interesaba la idea de asistir, pero si solo por entrar a conocer cobraban 10 euros, no imaginaba cuánto valdría un evento.
Iban a dar las 3 de la tarde, así que fuimos al mesón donde nos hospedaríamos. Una casa vieja de 3 pisos, con habitaciones pequeñas. Estaba fea, pero teníamos lo suficiente para descansar. Además, fue de lo más económico que hallamos. La idea era relajarnos un rato, comer y quizás salir por la noche. Bien, ese era el plan, aunque no contábamos con el cansancio del avión y la diferencia de horario. Nos quedamos dormidos ese día. A la mañana siguiente, cuando bajé a desayunar, el Rambo dijo que la señora Filipa Panzini, dueña del lugar, le sugirió rentar un automóvil, ya que podríamos conocer más lugares y en menor tiempo. Según no salía tan caro, solo 38 euros por día, que si eso es lo que mi abuelo ganaba en una semana como chofer. Pero bueno, solo estaríamos 3 semanitas, nada que una tarjeta de crédito no pudiera remediar. Rentamos un Fiat 500 2005, parecía un escarabajo. Sin embargo, fue para lo que nos alcanzó. El único detalle es que el Rambo estaba rechoncho y tenía que recorrer el asiento hasta atrás y muy apenas así entraba. Durante varios días salimos de la ciudad. El carro traía un GPS incluido, así que no había modo de perderse. La primera semana estuvo nublado y lluvioso, pero esto no fue motivo para desanimarnos. Fuimos a conocer Florencia, ya que solo se encontraba a 2 horas de distancia. Los campos me recordaban a mi rancho, solo que estos más bonitos, y en lugar de lote sembrado tenían viñedos. En la segunda llegamos a la Toscana y subimos a la Torre de Pisa. Ya estábamos algo familiarizados con las zonas, hasta parecía que habíamos nacido allá. Durante los recorridos comprábamos cerveza y nos íbamos pisteando mientras escuchábamos tarantelas en la radio. Parecía la misma canción una y otra vez. El miércoles de la tercera semana visitamos la villa Mosconi Bertani. Tan solo quedaba 9 kilómetros de Verona. Había buffet gastronómico, maravillosos jardines al estilo inglés, música. También podías entrar a las bodegas donde hacían el vino de la casa. Total, otra mordida a la tarjeta. Debíamos aprovechar que eran nuestros últimos 3 días para finalizar nuestro viaje. Esta tarde nos atascamos como puercos, entre bebida, comida, bebida, postres. Bebimos 5 botellas mientras observábamos al funámbulo hacer malabares. El Rambito quedó más mareado que yo, pero eso no impidió chutarnos la última de vino de regreso a la ciudad. Pasamos por la arena, donde se iba a presentar Turandot. Yo sabía que era una ópera muy famosa. Le insistí al Rambo para entrar, pero él ya no quería. Decía que el sueño le estaba pegando. Bajé a ver los precios y vaya sorpresa, 150 euros en gradas, solo por entrar. Bueno, la otra opción era ubicarnos fuera. Mínimo escucharíamos tranquilamente en el carro. No veía mayor problema. Saqué la hielera de la cajuela. Quedaban 5 cervezas y a pesar de andar todo el día atrás, seguían frías. Quedamos estacionados sobre la banqueta, entre la arena y unos edificios con muchas ventanas. Mientras brindamos y observábamos cada detalle, una mujer cuarentona llamó mi atención. Se quedó a unos pasos del vehículo reclamándonos que no podíamos permanecer ahí, que teníamos que marcharnos. Pero nos valió. Los aplausos dieron pie al inicio de la obra. Enseguida la música se escuchaba. Después de un rato, la misma doña manoteaba hacia nosotros desde el balcón. El Rambo se hartó y le gritó desde el asiento: «Ya duérmase, señora», haciéndole una seña con el dedo. «Cretinos», parloteaba la ruca, a la par que cerraba su ventana. Nosotros solo reíamos. Así continuamos en el carro alrededor de hora y pico. Nos quedaba la última cerveza, así que le dije al Rambo: «Salud, compadre, por las mejores vacaciones», chocando las latas, cuando varias patrullas se aparecieron cercándonos. 2 policías bajaron gritando: «Policía, policía, fuera del vehículo», mientras uno de ellos intentaba abrir la puerta del carro y nos alumbraba con una lámpara. En ese momento no sabía si era en serio o se trataba de alguna película. Donde se me ocurrió voltear atrás, eran 6 o 7 vehículos con sus sirenas encendidas. Rápido comencé a sudar frío y hasta lo mareado se me bajó. Salimos del auto. Ahí comprendí lo que sintió el Chapo cuando lo agarraron. Miré al Rambo y pa' pronto les estaba rayando la madre. Un griterío que se hizo. Pero esos malditos italianos no explicaban cuál era el problema. Hubo un momento donde me empezó a dar miedo. Le dije al Rambito: «Ya, güey, aguanta que nos van a joder», mientras trataba de calmar a los azules. «Polis, calmantis y todos somos fratelos».
Uno de ellos tomó el arma y cortó cartucho, tratando de intimidar al Rambo, pero este le seguía mentando a la madre y haciéndole señas. Querían esposarnos, pero apelábamos a un traductor para entender el porqué. Llegaron otras tres patrullas y comenzaron a amotinarse algo de gente. De reojo vi que el Rambo le soltó tremendo puñetazo a un poli y un güey le soltó tremendo macanazo en la espalda y otros dos en las piernas. Fue cuando me enojé y le di un empujón al policía con la lámpara. Y sobres, pa' pronto que me someten dos sobre el carro. Me colocaron las esposas y no me salvé de 3 macanazos en pecho y espalda. Literal, nos aventaron dentro de la patrulla como puercos, aunque en carros separados. Y yo pensaba que la policía de allá era diferente. Entre el susto y el frío, no me dio chance de hacer cruda. Llegamos a la estación de policía, llenamos el registro, entregamos cosas que traíamos. Por supuesto, no podía faltar la famosa fotografía, y nos metieron a la celda. Gritábamos que éramos inocentes, pero pinches polis ni nos hacían caso. Más tarde se acercó un azul que hablaba algo de castellano. Nos explicó el asunto. 3 días de encierro, por estacionarse en lugar indebido, ingerir bebidas alcohólicas en vía pública, alterar el orden y golpear a un policía. Además, pagar 700 euros de multa por cada uno. Pues fueron días incómodos. La cama era de piedra, por la noche la celda era un congelador, de las esquinas salían ratas. La única ventaja era la comida gratis. Incluso hicimos un amigo, Lorenzo, un hippie que agarraron por traficar meta en un templo. Pasaron 2 días y el Rambo seguía enojado. Primero culpaba a la dueña del edificio, aseguraba que ella nos había reportado. Luego me quiso echar la culpa a mí, por marica y miedoso. Si nos hubieran visto como robles, nada nos hubieran hecho. El tercer día estábamos muy ansiosos, ya que nuestro avión salía a las 4 de la tarde. Pedimos hablar con el comandante desde temprano, pero nada que nos pelaban. Iba a ser mediodía, así que hicimos un canon. Primero gritaba yo, luego el Rambito y continuaba Lorenzo. Uno y otra vez, parecíamos disco rayado hasta que los fastidiamos. Nos llevaron a la oficina del mero mero, que estaba justo en el segundo piso. En la puerta tenía el nombre, Comandante Luigi Santoro. Lo reconocimos de inmediato, era el viejito con cara de bulldog. Eso nos dio un poco de confianza. Le dieron a leer los cargos, dio la vuelta a la página y movió la cabeza. Mexicani, molto problemáticos. Tratamos de explicarle la situación, pero no funcionaba. Así que llamaron a un traductor. Tardó 40 minutos en llegar el tipo y bueno, al menos pudimos comprender las consecuencias, donde aceptábamos que estaríamos vetados de Verona por los siguientes 10 años. Nuestra salida debía ser hasta las 9 de la noche, pero nos dio oportunidad el comandante para intentar llegar al aeropuerto. Incluso nos hicieron un descuento del 5% por pagar con Mastercard. Antes de entregarme el recibo de pago, el policía de la ventanilla me miró diciendo: porque la libertad no tiene precio. Sonreí a fuerzas, mientras pensaba qué imbécil, pero no deseaba más problemas. Por más que quisimos, perdimos el vuelo. No quedó más que llenar al límite la tarjeta de crédito. Aparte, tuvimos que hospedarnos en un hotel por esa noche. La policía nos estuvo cuidando hasta el aeropuerto, ni que hubiéramos intentado derrocar al gobierno. Una vez en el avión, por fin pudimos descansar de toda esa tensión. Llegamos sanos a nuestros ranchos, donde todo fue felicidad. Por supuesto, nuestros padres jamás se enteraron de lo ocurrido, al menos unos días, ya que a la semana siguiente el estado de cuenta del banco tenía un adeudo de 245,000 pesos. En ese momento nos dimos cuenta que hubiera sido mejor pagar la entrada a la arena. Gracias. Okay. Bueno, ya viajamos a Italia, ahora hagamos un viaje más cercano, otro tipo de viaje diferente, sin bebidas alcohólicas, ni policía. Va a ser un viaje, creo que va a ser un viaje más terapéutico y les presento a Ernesto Gallardo, que nos va a leer una historia pues diferente sobre un viaje también muy diferente, viaje interior y exterior. Aquí va Ernesto, gracias. Muchas gracias. Primero quiero comentarles que
Estoy muy contento porque el América pasó directo a las finales del fútbol. Pensé que no íbamos a calificar. Bueno, se llama Viaje con mi compañera. Hoy salí de vacaciones del trabajo. Por fin voy a realizar ese viaje a Manzanillo que he planeado desde hace tiempo. Esta será mi segunda vez en esa playa del Pacífico. Han pasado 2 años desde la última vez que fui. Buscaré entre mis amigos para saber si alguno está disponible para acompañarme. Ya tengo el itinerario para el viaje. En el camino pasaré a desayunar una birria con tortillas hechas a mano en el restaurante El Pasajero. Ya estoy oliendo el café de olla que sirven ahí. Después me dirigiré hacia la sierra. El aroma a pino es una de las sensaciones gratificantes del viaje. Hay un paradero, el Terrero. Para mí es obligatorio. Dicen que los bosques tienen propiedades antiestrés y esto me hace mucha falta. Desde el accidente no duermo bien. Por último, descenderé hacia la costa desde el Cerro del Toro, la parte más alta de la sierra. Durante esta etapa apreciaré el mar y veré cómo las olas se transforman de una mole de agua gigante a un tapete de espuma blanca que se tiende sobre la arena. Acabo de llegar a casa y preparo mi maleta. No hay amigos disponibles. Aparte, la mayoría cree que no es una buena idea que vaya. Hace rato estaba muy convencido. Ya no. Parece que pasó la euforia. Anímate, hablo para mí mismo. Es parte de tu terapia. Tienes que cerrar el ciclo. Salgo a comprar un bañador y unas chanclas. La última vez que hice este viaje estaba más emocionado. Yo saldré mañana temprano a Manzanillo. Ahí visitaré a una querida amiga. Este es uno de los motivos de mi viaje, por no decir que es el motivo. Inicio el viaje y antes de las 9 de la mañana paso por Guadalajara, paisaje lleno de agaves con sabor campirano. 30 minutos más y llego al Pasajero. Para mi mala suerte está cerrado, no abren los domingos. Ni modo, pasaré a una tienda de conveniencia y compraré un café con galletas. Al arribar al paradero del bosque, recuerdo la última vez que estuve aquí. Venía con una compañera, mi novia, Fernanda Mena. Desciendo de mi coche y camino para relajarme. En aquella ocasión, ella y yo estábamos solos, nos besamos y nos juramos amor eterno. Igual que la última vez, hoy corto flores silvestres y hago un pequeño ramo. Prosigo mi camino. Me espera una carretera sinuosa. Al llegar a la cima del Cerro del Toro, la vista es imponente. Se aprecia Manzanillo como si fuera de juguete y a un lado el mar. Me obligo a olvidar lo que pasó hace 2 años, pero no puedo. Viajaba con Fernanda en mi bocho. En una curva muy cerrada nos distrajimos, chocamos, todo nos daba vuelta. Quedamos inconscientes. Puntos suspensivos. Después de varias horas de conducir, por fin mi destino. Voy a visitar a mi amiga, le llevo el ramito de flores. Me estaciono y camino hacia su morada. La lápida dice: Fernanda Mena, murió el 13 de agosto de 2010. Aquí quería llegar. Durante casi 2 horas permanezco de pie frente a su tumba. Muchas ideas pasan por mi cabeza. Solo atino a decir: lo siento mucho. No había venido a verte porque no tenía el valor. Espero me perdones. Lloro en silencio. Después de un rato, una sensación de alivio recorre mi cuerpo. Creo que ya me puedo regresar a casa. Después de todo, ni me meto al mar. Solo era el pretexto. Mañana decidiré qué sigue. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir. Bueno, voy yo ahora entonces. Voy a leer uno cortito que escribí para esta ocasión, que me emocionó ver relatos de viaje de todos. Dije, voy a escribir uno cortito. Este es una parte de un pequeño ciclo de infancia de Lucía. Entonces se llama Estalactitas. Los que me conocen van a reconocer a los personajes seguramente. Dice: Cantunchi es un parque de turismo ecológico en la Riviera Maya que agrupa varios tipos de cenotes. Se ubica junto a la autopista que conduce a Playa del Carmen a Tulum.
a poca distancia de la entrada a Puerto Aventuras, sobre la ruta del Tren Maya que tanta controversia causa por estos días. Hace unos buenos años vacacionábamos con la familia y decidimos dar un paseo por uno de sus cenotes cubiertos. El guía, que para el caso llamaré Felipe, nos explicó las medidas necesarias para preservar el equilibrio milenario de las grutas inundadas de agua dulce. Entre ellas, no emplear tipo alguno de bloqueador o crema solar. También nos ayudó a enfundarnos los trajes de neopreno y chalecos salvavidas antes de enfilar hacia las profundidades de la tierra entre pozas cristalinas y corredores de piedra caliza. Carla, mi esposa, iba adelante con Lucía, mi hija mayor, que tendría unos 6 años, mientras yo cargaba con Jaime, el menor, quien había cumplido ya 2 o 3. A lo largo del recorrido, Felipe alumbraba las cavernas con su linterna, encendía la generosa iluminación artificial y nos daba explicaciones sobre los diferentes tipos de formaciones calcáreas de ese pequeño Xibalbá. En alguna pausa, sumergidos hasta la cintura en el agua que fluía por los túneles y los niños encaramados en un kayak de plástico, nos acercamos a un grupo de columnas de piedra caliza formadas por la unión de estalactitas y estalagmitas. El guía nos pidió, de la manera más educada, que evitáramos a toda costa tocar estas formaciones que nacían del techo o del suelo. Si las tocan con sus manos, aseveró muy serio, no crecerán nunca más. Luego, con un gesto teatral, nos pidió deslizarnos a través de una oquedad en la pared. Yo me quedé de último para pasar a los niños a través del hueco. ¿Cómo es esto de que no crecen más?, le pregunté a Felipe mientras Carla, Jaime y Lucía continuaban en la avanzadilla. Me contó que la grasa corporal de nuestros dedos se adhiere de manera invisible a la punta de las estalactitas e impide que los restos calcáreos, transportados por el agua a través de su fuste hasta la punta, a lo largo de siglos, se asiente. Un proceso realizado por la naturaleza a lo largo de milenios para crear cada una de esas formas se interrumpiría, literalmente, por la mano del hombre. Se quedarían así, del tamaño que usted las ve ahora, remató. Tras nuestro catábasis maya, regresamos a la superficie, donde recuperamos nuestra temperatura corporal y regresamos el equipo. Recuerdo que esa noche, tras el imperdible albercazo y con la piel tostada por el sol, cenamos con los niños en uno de los restaurantes del hotel. Lucía cuchareaba su sopa con desgano mafaldino. Había estado algo callada durante la tarde, como si no se atreviera a confesar algo imperdonable. Por lo general comía bien, aún la sopa de verduras. ¿Qué pasa, chaparrita? Hay que alimentarse bien para crecer. Papá, es que yo no voy a crecer más, dijo apenada. ¿Por qué? Porque toqué una estalactita. No pude aguantar la carcajada. Leí la versión completa de las palabras de Felipe que ella no había alcanzado a escuchar y al rato devoraba contenta su comida. Aunque debo concluir este relato certificando que hoy, a sus 19 años, Lucy apenas llega al metro con 60 centímetros. Bueno, ahora ya hicimos escala Verona, Manzanillo, Ribera Maya. Vamos ahora a viajar a Vancouver, a Canadá, de la mano de Hugo Acosta. Héctor Hugo Acosta, autor publicado ya con cuento premiado por Endira, ¿no? El Endira de hace 4 años ya, 3 años. 3 años, ¿no? Una convocatoria nacional de cuento. Y ya con libro en ciernes de cuentos también, que veremos pronto, La resurrección de Saramago en unas semanas. Y bueno, preparando también otros libros de cuentos. Tuvo aceptó de muy buen grado esta convocatoria y escribió sobre un viaje. Bueno, no tan de buen grado, ya van a oír por qué. Gracias. Esta crónica se llama Caminata en Vancouver. La hicimos con mucha premura, honestamente, y espero les guste. He estado en diversos lugares, pero ninguno como Vancouver. Antes que todo, debo aclarar que visité la mencionada ciudad por muy pocos días, así que todo lo que diga en esta crónica puede resultar injusto y prejuicioso. Lo acepto, y en mi defensa debo arguir que siendo las 11 de la noche del 1 de mayo del año en curso, me encuentro impelido a la obligación de llenar estas páginas para la presentación que nos ocupa. Es una saluda vacua, lo sé, desconsiderado e irresponsable, tal vez. Peca de falsa modestia y oculta una pretenciosa pedantería, quizá. Lector y oyentes tienen la última palabra. Sentado lo anterior de forma innecesaria,
explico mi personalísima percepción de la ciudad canadiense que nos ocupa. No posee la historia que edifica los muros de la Europa venerable, madre de aquella patria y a quien probablemente se le debe el orden que uno aprecia. Está por demás decir que tampoco ofrece culturas milenarias como las mesoamericanas o la egipcia, cuyas ruinas testifican lo contrario. No conocía arte en conjunto, que en conjunto sea el gancho concentrador de sus visitantes, como lo pueden presumir París, Roma o Florencia. A decir verdad, el único artista canadiense que conozco y admiro es a la escritora Alice Munro. De ahí en fuera, soy un total ignorante de esa nación que sorprende al mundo con su grandioso civismo y atractivo migratorio. Para terminar, tampoco hay en ella la calidez propia de los territorios caribeños. De Vancouver me sorprendió y al mismo tiempo me asustó su orden y me contagié del mismo tan pronto salimos del aeropuerto. No acostumbro tirar basura en la calle, pero tampoco soy tan acomedido para recogerla que me encuentre tirada. Sin embargo, en la primera calle que recorrí, tan pronto encontré una envoltura de dulces, me acomedí a recogerla y ponerla en un cesto. Inmediatamente me llovieron señalamientos de hipócrita y malinchista. Esa noche fuimos a un bar a jugar billar y boliche, también para beber un par de cervezas. Lamentablemente estaba prohibido hacerlo en las áreas de los mencionados juegos, solo en las mesas. «¡Qué tontería!», le dije a Rosalío. «Ya sé, como niños lelos», me respondió. Otra noche visitamos un antro. Te reciben muy amables y te toman foto en la entrada mostrando alguna identificación. El ambiente es aburrido. No se siente esa veta de salvajismo que debiera imperar en un lugar donde se pretende perder un poco la cordura. La gente parece bailar sin alma. Sin embargo, me resultó interesantísimo el universo de locos que deambula por las calles y se drogan donde se les antoje. Cada uno me parece la explosión manifiesta de ese totalitarismo disfrazado de libertad. No es difícil volverse loco en sitios como ese. La mente se anestesia con lo fácil que es entretenerla. Se recibe dinero fácil, hay eventos deportivos o de espectáculos casi todos los días. En las calles no es difícil encontrar que te regalen bebidas energéticas. Hay gran variedad de narcóticos legales y si eres adicto a alguno ilegal, se te puede proveer. La mejor comida, aunque no sea nutritiva, también forma parte de esa disposición de drogas y por si fuera poco, se camina con total seguridad, pues hasta los automovilistas se desplazan con el temor latente de realizar un atropello. ¿A qué desafío humano se puede enfrentar uno en lugares como ese? A mantenerse lúcido, diría yo. Una tarde ayudamos a Rosalío a llevar a su basura a los contenedores de su edificio y al día siguiente le llegó una multa por no separarla con el respectivo orden. Con semejante observancia, me daría pavor sonreírle a un niño o darle los buenos días a mi vecino, arriesgándome a terminar señalado de acosador. En fin, remarcada la importancia del orden al que me refiero, recuerdo que una tarde caminábamos por la orilla de un muelle y justo cuando la puesta del sol iniciaba, le pedí a mi hermano Efrén que me tomara una foto. Me alisté para ponerme en el sitio ideal, casi frente a un grupo de personas que dibujaban el paisaje. Uriel me reprimió de inmediato. «No seas naco, cabrón, ¿no ves que les obstruyes la vista? Solo es una foto, no les obstruyo nada». «Sí, pero aquí la gente es muy respetuosa y aprecia mucho la cortesía, ¿entiende?». Entonces intervino Rosalío. «Uriel, no mames, no tiene nada que ver». Y Uriel respondió: «Entiendan, aquí la gente es muy respetuosa, no es otra cosa». Y Rosalío replicó con una sonrisa y un argumento que Uriel no pudo rebatir. «Compa, yo entiendo tu punto. Por supuesto que podría parecer descortés, pero están dibujando, no tomando fotos. Así que, si lo analizas con lógica, es una pendejada, porque nadie va a llegar de pronto a su casa, revisará sus dibujos y dirá: ¡ah, chinga! ¿Quién me dibujó a este cabrón aquí?». Uriel se quedó sin palabras y disimuló una risa de vergüenza. Efrén, Rosalío y yo soltamos una carcajada, tal vez exagerada o quizá exacerbada por el efecto que dan ciertos alimentos de aquella ciudad. En ese instante, un japonés o chino o taiwanés, sabrá Dios, de los que estaba dibujando, muy molesto nos pidió que saliéramos de su vista, pues por nuestra culpa ya se había equivocado. Volteó su lienzo para mostrarnos y en una esquina estábamos dibujados los cuatro, muertos de risa y sin saber a dónde dirigirnos, porque si algo he de reconocer es que en Vancouver cualquier sitio es excelente para caminar. Ya ni me tomé la foto, volveré cuando haya nieve.
Seguro estoy que la frialdad monolítica de aquel sitio combinará mejor con la nostalgia del invierno. Tal vez los vagabundos que vi con calidez en verano escapen de la calle y se refugien tras sus muros. Y entonces el alma de aquellos civilizados que vi comportarse como robots programados para obedecer reglas se destrampen un poquito, aunque sea solo para beber cerveza junto a una mesa de billar o perrear con entusiasmo en los tugurios que parecen monasterios. Gracias. ¿No le ofrecieron comprarle el dibujo al taiwanés? Ya tu caricatura ahí ya incluida. Vaya, muy bien. Entonces, Vancouver, venimos Verona, Manzanillo, Riviera Maya, Vancouver, y ahora volvemos al ámbito nacional con Edurne Villanueva, que la tengo aquí al lado, autora publicada, autora de Mentiras Gordas, novela romántica que se la recomiendo muchísimo, que está por salir, o ya salió va a salir con Universo de Libros también, va a salir una edición nueva, y está trabajando también en el taller en una novela histórica también que se la súper recomiendo desde ya, todavía no termina, pero ya está muy cerca y muy recomendada también. Muchas gracias, Edurne. ¿Y tú a dónde viajaste? ¿A la Huasteca Potosina? Muy bien, entonces nos vamos con Edurne a la Huasteca Potosina. Gracias, buenas tardes. Mi crónica se llama La Travesía. Podría decir que la travesía empezó cuando bajé frente a la nueva estación del ferrocarril de San Luis, que ahora es el Museo de Ferrocarril Jesús García Corona. En el cielo pintaba los tonos naranjas del amanecer. Black or White sonaba en el estéreo de la Caribe Roja de mi padre, como todo ese verano del 92. Pero creo que en realidad todo empezó cuando Alejandro le platicó a Flavio, durante la práctica de conversación en la Alianza Francesa, que su familia tenía un rancho en la Huasteca, cerca de Ciudad Valles. El día que quieras vamos para que conozcas. ¿Podría invitar a alguien? Claro, dijo ingenuo el rubio joven. Invita a quien quieras. Al día siguiente en la facultad, como le dice él, Flavio nos contó de la generosa oferta de su compañero. Erika y Diego fueron los primeros en apuntarse. Cristina, Carlota y yo nos lo pensamos, porque había que pedir permiso a nuestros padres, o sea, dinero. Yo tenía muchas dudas, porque nunca antes viajé sin mi familia. ¿En qué nos vamos? ¿Dónde comeremos y dormiremos? Los siguientes días se fueron concretando los detalles. Viajaríamos durante el puente del 20 de noviembre, dormiríamos en la casa del rancho, compraríamos mandado en Ciudad Valles y cocinaríamos en casa para optimizar nuestros limitados recursos financieros. Si nos vamos en tren saldrá más barato, nos informó Erika. Su papá trabajaba en ferrocarriles desde siempre, así que podría apoyarnos con eso. Pues con ese presupuesto yo creo que sí voy. Me decidí al ver que todo se acomodaba. Aún debía conseguir el permiso de mis padres para viajar un fin de semana con amigos, lo que ninguna de mis hermanas había hecho antes porque daban el no por garantizado. Pero lo mío siempre fue conseguir lo que quería. Después de semanas de rogar y remoler hasta conseguir el está bien con el que me conformaba, llegó la fecha de partir. El papá de Erika envió a alguien para que nos apartara lugar en la fila de la taquilla, pues el tren partía a las 6 a.m. y para esa hora ya mucha gente lo esperaba. Entré a la estación y me acerqué a la taquilla donde Cristina y Mónica, la pelirroja, me esperaban. Esta última chica no era muy cercana al grupo, pero como recién cortó con su novio, emprendió la aventura con nosotros. Creo en un afán de hacer nuevos amigos. Después de 4 años de noviazgo, limitaron su círculo de amigos. Compramos el boleto y fuimos hasta el andén donde los demás estaban listos para abordar. Ahí conocí a nuestro anfitrión que sonreía nervioso. ¿Ahora sí ya son todos? Sí, ya llegaron todos los amigos que invité, respondió Flavio, que, incluyéndose, contó 7. La sonrisa de sorpresa e incredulidad no se agotaba en el rostro de Alejandro, que había invitado a otras 2 compañeras de la Alianza, y a Tony, un alto, atlético y rubio francés que estaba de visita en nuestra ciudad. Cuando preguntaste si podía invitar a alguien, pensé que sería 1 o tal vez 2 amigos, rió el anfitrión después de las presentaciones. ¿No me dijiste cuántos podía invitar?, respondió Flavio con la confianza que lo caracteriza. Abordamos listos para recorrer los 272 kilómetros de vías que nos llevarían hasta la Huasteca Potosina. El gastado piso del vagón, hecho con tiras de madera, seguro no era el original, considerando que aquellos trenes debían tener al menos 50 años. Los sillones retapizados con vinipiel color naranja se enfilaban en pares de cada lado del pasillo, de altos respaldos y asientos de resortes que se clavaron en nuestro trasero en cuanto intentamos sentarnos.
Los chavos subieron las mochilas y sleeping bags a las altas canastillas metálicas que corrían a ambos lados del carro. Unos minutos después escuchamos el ¡vámonos! Y el tren se puso en marcha. Es la primera vez que viajo en tren, dije emocionada, sujetándome al sentir el jaloneo del arranque. Cristina y Mónica estaban en la misma situación, así que no parábamos de observar cada detalle. Las ventanas, que solo bajaban hasta la mitad, las puertas a ambos extremos del vagón tenían cristales en la mitad superior, por las que apreciábamos lo que había más allá, carros y más carros. Pronto salimos de la estación rumbo al noreste. Cuando cruzamos el puente naranja, antigua estructura metálica que permite que el tren pase por encima del río Santiago, salimos de la ciudad. A partir de ahí el paisaje cambió, cada vez menos edificaciones y más campos de cultivo. Las primeras horas nos distrajo el seco paisaje tan distinto a nuestra vida citadina. Luego nos dio hambre y sacamos lo que cada quien llevó de casa. Cuando alguien sacó las sabritas, todos abrimos los sándwiches. ¿Qué puedo decir? Si no has probado un emparedado de lo que sea con papas o fritos, no has vivido. Ese crunch enriquece la experiencia. Hasta el francés se animó a probar. Entonces, las opciones gastronómicas empezaron a pasear frente a nosotros. Un hombre ofrecía botellas de Pepsi-Cola llenas de café caliente que había que tomar de la boquilla con la punta de los dedos para no quemarte. Diego compró una bolsa de naranjas y Flavio 3 gordas de horno, grandes, redondas, rojas de chile y rellenas de queso, que una mujer llevaba en una canasta tan grande como su trasero. Pero entre el déjame probar y el yo quiero solo un pedacito de los demás, solo se comió una. Por eso, cuando el señor del pan se alejó, a nadie le extrañó que Flavio tuviera un par de cochinitos en la mano. No recuerdo que el tren se detuviera continuamente, pero sí que conforme pasaban las horas, el vagón se fue llenando. Ya no había señores desocupados, así que tuvimos cuidado de no descuidar los nuestros. Por muy incómodos que fueran, era mejor sentarte en una esquinita que ir de pie todo el tiempo. Erika y Flavio decidieron ir a ver qué tan cerca de la máquina llegaban. Nos tocó cuidar sus lugares del posible agandalle. Cuando empezábamos a preocuparnos, regresaron muy despeinados a contarnos que el tren era larguísimo, que llegaron hasta el primer vagón, salieron por la última puerta de ese carro y se asomaron por el borde por un buen rato. Intentaron calcular la velocidad a la que íbamos, que por supuesto no era mucha. Después de comentarlo un rato, decidimos que más de 80 kilómetros por hora no sería, dada la lentitud con que pasaban los árboles frente a la ventana. Entramos en un túnel y fue como si pusieran pausa en la película. Las conversaciones se detuvieron tan pronto nos fuimos a negros. La desconfianza de estar entre desconocidos me hizo mirar las maletas en cuanto salimos a la luz. Todo estaba en orden. Observé a la gente a mi alrededor, abrazaban sus pertenencias. El sentimiento era común. Para cuando el sol llegó a su cenit, ya se sentía bastante calor y el olor a humanidad empezó a emerger. ¿Qué haces?, le pregunté a Mónica al verla arrinconada en su sillón con las manos bajo la nariz. Con disimulo me mostró lo que escondía. Era un jabón de manos nuevo que abrió por un extremo. Huele muy mal aquí. Hizo cara de fuchi y nos reímos. Pásame pa' andar iguales, le dije, y nos quedamos ahí refugiadas de la peste hasta que un olor a pescado frito llenó el carro. En plena marcha, cruzando la sierra entre selvas y desfiladeros, alguien cocinaba pescado en pleno tren. Un hombre pasó con una gran charola exhibiendo su tesoro humeante y apestoso. ¿Cuánto cuesta?, preguntó Flavio, y se echó a la boca la cabeza de su último puerquito. El hombre tomó un pedazo de papel de estraza dispuesto a servirle un pescado a mi amigo cuando todos dijimos, ¿te lo vas a comer?, a lo que Flavio avergonzado respondió, no, solo quería saber. Todos nos reímos, seguros de que se quedó con las ganas de probarlo. Para las 3 de la tarde, el vagón ya parecía transporte público en hora pico. La gente parada en el pasillo con dificultad se acomodaba entre cajas de todos tamaños, bultos y maletas que ya no cupieron en el portaequipaje. Aún así, entró un trovador con su guitarra, narraba en forzadas rimas las hazañas de Saddam Hussein. Marlita, ya llegó tu serenata, le dijo Diego a Erika, que siempre la llama por su segundo nombre. A ti, que no sueltas la jornada, te vienen a cantar las noticias. Al ver que el cantor se aproximaba porque los escuchó, se taparon con una sudadera y recargando la cabeza en el hombro de él, ella cerró los ojos y poco faltó para que fingiera roncar. Diego le imitó, pero el temblor de las carcajadas reprimidas los delataba y nos hacía reír a los testigos. El pequeño músico les cantó un son a los que se hacen los dormidos, pero al ver que nadie cooperaba, se fue a buscar público más receptivo en el siguiente vagón.
Ya llevaba un rato detenido el tren en Puente de Dios cuando Diego compartió las naranjas. Saqué mi navaja para con un corte empezar a pelarlas. Entre chistes y cháchara esperábamos y comíamos. A falta del bote de basura, Carlota y Cristina tiraban las cáscaras por la ventana hasta que les pregunté qué había afuera. Al asomarse descubrieron que un hombre que esperaba abordar tenía cáscaras en el sombrero y la mujer a su lado en la trenza. ¡Qué vergüenza cuando pasaron frente a nosotros y caminaron hasta el siguiente carro! Pasado un rato, casi como una niña chiquita, preguntaba cada rato, ¿cuánto falta? ¿Ya mero llegamos? No es que ya no disfrutara los maravillosos paisajes tipo Jurassic Park o no se me estrujara el corazón por las paupérrimas comunidades que atravesábamos, pero estaba cansada, además de que ya nos habíamos comido todo lo comprado y lo traído. El alivio fue evidente cuando anunciaron la estación de Ciudad Valles. En cuanto salimos al pasillo, otros ocuparon nuestros envidiados asientos. A jalones rescatamos mochilas y bolsas para dormir de entre el triquero con que abarrotaron el portaequipajes. Como pudimos avanzamos hasta la puerta, sobados entre el gentío. Qué bueno que los chicos son más altos que nosotras porque no había plataforma para descender y nos ayudaron a echar un buen brinco hasta el suelo. Por fin, aire fresco y espacio para movernos. Un cielo coloreado de naranjas nos recibió en la calidez de Ciudad Valles. Miré mi reloj, eran las 6 de la tarde. A la Huasteca volvimos muchas veces, en tren, jamás. Muchas gracias, Edurne. ¿Y qué pasó en el rancho? Ya va para otra historia, ¿no? Esa ya es otra historia, perfecto. Bueno, de Verona, Manzanillo, Riviera Maya, Vancouver, San Luis Potosí. Ahora los invito a viajar a Nigeria, al África. Lo vamos a hacer con Jorge Bojalil, también así pues parte del taller. Ya, aquí va el micrófono. Gracias, buenas tardes. Lo llamé Los Orillas del Mercado. No sabía a lo que me aventuraba en el mercado Utaco. Cuando lo atisbas desde el cielo, se observan cosas inimaginadas. Es verdad. Cuando te atreves a ingresar allí, notarás extrañado cómo todos, objetos y personas bailan caminando y hablando convertidos en miles de números que nosotros no entendemos. Yo no iba a visitarlo, acudí a compras por urgencia. Fue en Utaco donde me inauguré en mi viaje a Abuya. Recién llegué a su arco de entrada cuando algo o alguien me dirigió una vaporosa luz plasmada con colores difusos salpicados como cuentas transparentes de rosario, parecidas a las de los venerados eleques. Tal vez proveniente de un espíritu de la santería, de ese frío fogonazo surgieron ecos que se convirtieron en burbullos danzantes sobre mi cabeza. Se dirigían hacia mí con susurros, en un inglés de tonos africanizados mezclados con yorubá. ¿Piensas que vienes a comprar? A eso acudo, contesté ceremonioso. ¿Quién me lo pregunta? No te veo. Mis apuros y premura me trajeron hasta este portón. Soy extranjero, con 19 horas apenas en Nigeria. Me urge restablecer lo que he perdido. Vengo con Nomso, esta hermosa edecán a mi lado que nos fue asignada a los de la Universidad de Guanajuato. ¿No lo observas? Solo me interesa verte a ti para advertirte. ¿Vienes? Entra, que después ya nunca valorarás tus experiencias como lo has hecho siempre. Te prevengo, visitar el mercado Utaco no es comprar. Una bocanada de espíritus agolpada en imágenes modificará aquí tus alucinaciones de la vida. Así fue. Mis primeros pasos en África Occidental, unidos a las vivencias de esas jornadas, me estamparon visiones e ideas que aún hoy estrujan a mi vida. El siglo XXI apenas se incubaba en la Nigeria de capital moderna, sumergida en un poderoso y contradictorio país, con abundancia de petróleo y diamantes, donde se quería lapidar a Amin al-Agua, basándose en leyes religiosas. Todo porque se embarazó después de haberse divorciado. Yo estaba allí. Platiqué con valientes compañeras congresistas que alzaban su voz para impedirlo, aunque no fuera el tema de nuestro encuentro internacional. El mismo presidente del país dijo que no podía ir contra la Sharia. El mundo protestaba. Ingresé a Utaco. Conté discreto las nairas con las que pagaría.
Desde muy arriba, un malicioso dron fotografiaba todo a hurtadillas. Supe después que solo yo podía verlo. Parecía evitar ser descubierto cuando se robaba los espíritus de la gente a la que plasmaba. Los emisarios de Olodumare, el dios omnipotente del Vaticano de la santería, estaba ahí para impedir que secuestrara a la esencia de las multitudes. Este imperceptible dron surgió de la nada. Aún no tengo explicación. Transmitió todo el tiempo a mi cerebro. Yo al caminar podía mirar lo que él rastreaba. Con su vista de ojo de pájaro me detecté entre las miles de coloridas y amontonadas cabezas, sombrillas, anuncios, techumbres y vehículos. Enorme revoltura que no le prestaba la luz ni al suelo. Esa voz me cuchicheó de nuevo. Podrás ver todo lo que te permitamos por la magia de un azoque, que pronto se posará en tu cabeza, me amenazó. Nunca intentes penetrar a la oscuridad de los corredores internos de las naves de Utaco. ¿Qué es un azoque?, pregunté. Se alejó, no tuve respuesta. Desde abajo miraba como si yo piloteara aquel aparato. Veía que todos allá nos movíamos como olas. Parecíamos cuentas serpenteantes en filas rojinegras, rojiblancas con cabezas, con sombreros tocados a zooque, simulando a los collares sagrados del Yoruba. La voz me retumbó. Respeta a los eleques. Jamás los tomes como un adorno ni los toques. No son artesanías. Ningún no iniciado sin padrino babalao puede cargarlos en el cuello. Observé estupefacto que de repente fui capaz de ver lo sucedido en el pasado. Me acababa de ocurrir un minuto antes. Sin percatarme, cuando atravesé el arco de entrada, noté el momento exacto en que un gorro de algodón de diseño engrecado yorubá se me posó como guante. Me abrazó aferrado a la cabeza. Me tenté, ahí lo tenía. Mi testa gustosa quedó adornada con el ajustado atuendo precioso. 2 finas cenefas circulaban mi sombrero. Lo recorrían en forma de aros gruesos con tejidos alternados. Arriba estaba la franja trenzada con motivos verde pastel. Abajo, separada, resaltaba la tira de los azules turquesa. A esos rectángulos se les sobreponían triángulos amarillos circundantes muy delgados que parecían hacer girar al gorro saltando en carrusel agarrados de las manos. Sus diseños lucían hermosos en mi frente y mollera. En verdad me gustó relucir tan elegante al mirar que mi gorrito nigeriano poseía también punteados adornos blancuzcos que representaban delgadísimas columnas blancas que atravesaban las cenefas y que pendían de un círculo que me rodeaba al terminar mi frente y que sostenía las columnas mediante pequeños triángulos alargados que apuntaban a mis ojos. Diminutos y exquisitos rombos verticales violetas le daban más vivacidad a mi atuendo. Comprendí por fin que era el azoque lo que me sintonizaba en resonancia mental con aquel dron prestado. Me lamenté el no poder estar en una tienda tecnológica para comprarme mi propio aparato circunvolante, para plasmar así toda esta especie de carnaval en movimiento en el que estaba sumergido en el mare magnum de los patios de Utaco. Giré a mi izquierda, junto a un vendedor ambulante de villas recargado en una penca de tubérculos ñame de color marrón, descubrí una tienda pequeña que ofrecía todo tipo de drones y accesorios. Quise entrar, la voz me amonestó. No lo necesitas. ¿Me permites al menos preguntar qué es lo que venden? Cuidado, extranjero, es ocioso averiguar. Aquí encontrarás de todo. Esta no es su frase de mercadotecnia, ya te dije. No se te ocurre introducirte al interior, solo anda por las calles de los comercios externos. Adentro está la oscuridad de los pasillos. Si te ven pudiente, podrían ofrecerte rizos, hechizos, helicópteros o diversos fusiles automáticos. Armas te las propondrán según seas clasificado. Depende si te confunden a la mala con algún mercenario o la buena con un guerrillero que quiera liberar a su país. A final de cuentas, ellos te las venden. Llamó mi atención un letrero que promocionaba a los ñame, se leía:
Nigeria es el campeón mundial de los padres con gemelos gracias a que las 7 potencias orillas divinas de la santería energizan a los alimentos con ñame. El dron continuó su sobrevuelo. Yo ya había olvidado a lo que iba. Comprar calcetines, calzones, rastrillos. A 12,000 kilómetros de México es desesperante sobrevivir sin una muda. Después me fue dicho que los orillas se encargaron de que algún aeropuerto entre Ámsterdam y Lagos se ocupara de devorarse mis maletas. Por todos lados tienen contactos que acatan su divinidad, se dijo. Utaco, mercado principal de una ciudad planeada que no existía medio siglo antes, capaz de engañar y contradecir a todos los extraños con visiones que alguien llamaría surrealistas. Miradas imaginarias u oníricas, patrañas. Lo que allá se mira son verdades que desconocemos. Abuya, flamante capital africana 35añera. Digamos que como le ocurrió a Brasilia, fue proyectada desde cero, nada menos que por Kenzo Tange, japonés laureado. La urge semidescubierta posee edificios geniales de arquitectura africana, avenidas y mezquitas de diseño, guetos proyectados pero sin servicios. Utaco también fue contemplado. Resultó un curioso y gran mercado con techumbre de tejas de materiales que expresaban una revoltura ecléctica, hojalatas, cartones y galvanizados que, a veces por su baja altura, se disputaban territorios, peleaban los espacios contra cualquier cosa o persona que se mueva. En Utaco, el vacío se cansó de ser el despreciado. Todos los que fueron espacios vacuos permanecen ahora habitados por objetos, espíritus, tiendas, tendajones, vehículos escurridizos, unidos a miles de cabezas que con sus encendidas pañoletas y cromáticos sombreros, el mercado se llena incluso hasta con historias que allí todo lo inundan. Sin omitir ningún detalle, el dron me remitía imágenes de estructuras con naves irregulares de 2 aguas que parecían mofarse de algunos techos planos de raigambre acanalada. El letrero de la entrada ostentaba Utaco, Ultramodern Market. Lo que yo observaba en ese y otros mercados y escuelas me remontó de inmediato a las azoteas de las plazas de los barrios mexicanos del pasado posterior a la Revolución de Villa y de Zapata. Se trataba de una techumbre irregular de 2 aguas rematada por materiales grises o negruzcos. Me imaginé a los mercados en México de hace 80 años. Tras cada paso me topaba con gente y tiendas reales acomodadas como si los hubiera dibujado Mordillo en caricaturas para uno de sus rompecabezas de 1000 piezas con infinitos personajes y detalles. Todo allí danzaba, comercio tras comercio. Su número parecía aspirar al infinito. Negocios encaramados unos sobre otros. Eso no importaba. Ambulantes que cargaban en sus testas estorbosas tinas galvanizadas que desde sus fondos miraban a los malabares de los altavoces que pendían en cualquier esquina. Sostenidos por alambres que oscilaban retadores. Cables eléctricos metálicos que como telarañas que habían perdido sus capullos, parecía que apostaban entre ellos para adivinar y desafiar para que alguien los tocara. Intimidantes como dinosaurios rastreros, los enormes y gruesos camiones públicos amarillos parecían aspiradoras y rodeaban en filas parecidas a las de los elefantes agarrados por la cola uno tras otro. Transitaban por imaginarios carriles, tal vez seguían las trayectorias que les diseñaron las hormigas. Mercancías y autos se les atravesaban, también les estorbaba la muchedumbre vestida como rica o como pobre. Seres con trajes coloridos, las mujeres que salían de las tiendas de moda portaban blanquiazules prendas largas que además de entallar sus atractivas caderas africanas, remataban en campana con diseños que parecían emitir esferas con estrellas y chispas en verdes brillantes. Los hombres, los que quizá iban por diamantes, se trajeaban con boubous dashkiri agbada de 3 piezas con batas beige o moradas apasteladas o mate que remarcaban la cintura para después abrirse camino hacia las piernas que portaban pantalones entallados, sustentados por zapatos de cuero entretejidos.
Completaba el conjunto una alargada capa amplia parecida a la de algún vampiro que les daba paso a los brazos para que pudieran abrirse y presumir el atuendo estampado en el centro de sus pechos. Figura parecida a un collar blasón de bordes dorados rectangulares terminado en flecha. En medio y arriba de ello figuraba incrustada la silueta de un prisma triangular azul marino intenso. Otros clientes apenas llegaban vestidos con escuetas mantas blancas o de plano con andrajos, pero todos con sombreros. Seguí mi andar por aquellos pasillos externos acalorados y rabiosos que maldecían a su suerte al ser devorados por gente extraña. No faltaron tampoco los pelotones de grandes sombrillas que parecían envolver con su capullo a las multitudes. Eran parasoles que se enojan cuando las testereaban o empujaban los camiones. Mercancías que se peleaban entre sí, calcetines que querían buscar a los helicópteros para sabotearlos, tiendas que en sus entrañas ofrecían ropas provenientes de telares de castas inferiores. Me sorprendió que por doquier aparecía la fe en el Yoruba. Muchas tiendas y pasillos veneraban intocables objetos sagrados de la santería y cuadros con imágenes con nombres para mí muy raros, el Egua, es decir, una combinación de Martín de Porres, Miguel Arcángel, San Antonio y el Niño de Atocha. Personajes católicos combinados en una sola divinidad, Ogún, equivalente a los apóstoles Pedro y Pablo. Tal explicación me las dieron varios santeros del Caribe y hasta de Veracruz que masivamente visitaban al Vaticano nigeriano. Existen mesoamericanos y brasileños que son de ascendencia yorubá. Los eleques rojinegros representan a El Egua. Son cercanos a los rojiblancos dedicados a Xangó. No son souvenirs, pertenecen a los iniciados con padrino Babalawo. Antes de mi viaje a Nigeria, me buscó Xochitl, una conocida de Tlalpan DF. Me habló de los eleques. Me dijo que si garantizaba que no los profanaría y que si buscaba un babalawo para que me respaldara, los podría vender en México por muchos buenos pesos, debido a la escasez y demanda. Me comentó que era increíble cómo una enorme cantidad de artistas, políticos y gente renombrada eran creyentes en la santería. Se ofreció a presentármelos siempre que me responsabilizara de que no habían sido profanados y que contaban con padrino. Adquirí mis calzones y camisas. Observé cómo rateros con fe sobornaban a los militares que cuidaban y se perdían tras los pasillos prohibidos. Noté un letrero que con nostalgia decía que Lagos, la vieja capital, era la eterna y con sólidas y orgullosas raíces yorubá, pues su cultura junto a la de sus vecinos en Benín y Mali, en Timbuktu, habían sido muy urbanas, muy cultas, con grandes pensadores, edificaciones, bibliotecas. También me topé con otro cartel pretencioso que decía que Abuya era de las metrópolis africanas subsaharianas más modernas. También resultaba cierto. Antes de salir de Utaco, entre esa gran coreografía de gente, un carro se me abalanzó mostrándome las llantas con sus quijadas muy filosas. Me testereó la pierna. La educada conductora apenada me explicó que su vehículo, aunque armado en Europa, se había nacionalizado africano y era muy desobediente, puesto que carburaba que todo lo no nacido en África era un racista. Le pedí que no se preocupara. Me indicó que no podía hacer más, pero que me regalaba un consejo. Que fuera al más bello jardín de Abuya, que había un restaurante con un chef excelente. Se excusó porque sus baños eran demasiado improvisados. Ande, vaya y disfruta, no se arrepentirá de seguir mi consejo. Pide ese pescado con su salsa. Gracias, iré. Aunque los pasillos internos me llamaban, la voz que me había hablado se presentó como mi cuidador. Me afirmó que era el padrino babalawo de mi amiga mexicana. Me dio otras pistas. Mejor soplaré este papel para que por un tiempo se pierda en el viento. Este manuscrito será el que busque su botella. Si te interesas, podrás comprender allí por qué el nombre Yorubá guarda conexión con la literatura del sistema de adivinación geomántica y quizá algún día puedas adivinar los patrones de los acertijos mediante los suelos. Ojalá tú seas la botella, me dijo. El dron se despidió
me regaló el sombrero Azoke. Era la hora de conocer más Nigeria, de ir al precioso y enorme monolito de 741 metros que señorea la carretera y cuida a Abuya llamado Suma Rock. Tenía que visitar una cascada y tomar furtivas fotos en los mercados rurales, captar a las motocicletas que regresan de la escuela con un padre y sus 5 hijos montados en una sola máquina. También debía conocer los gestos de los niños y de las tímidas mujeres en el campo con sus modestas hijabs musulmanas. Por igual, me urgía visitar a un diseñador de software que aún con precarios equipos de cómputo estaba entre los mejores del mundo. Fui al recomendado restaurante, me obsesionó. Cené allí durante 4 noches. Varias veces llenamos con colegas del mundo varias mesas muy largas. Elevé la mirada y le di sinceras gracias al carro italo nigeriano que me había testereado. Yo encantado regresaría a Nigeria y a África por múltiples motivos, aunque alguna vez sería capaz de retornar tan solo para comer de ese pescado ensalzado y de ese platillo que ha sido lo más sabroso que hemos comido en la vida. Eso también dicho por varios compañeros. Los baños, esos cochinos baños improvisados no me importan. A manera de epílogo, parafraseando a la conocida serie, he de afirmarles que todo lo dicho aquí yo lo experimenté, por tanto todo es cierto, menos lo que es mentira. Gracias. Bueno, ya tenemos solo el último viaje ya de Nigeria vamos a Valle de Santiago, ¿no? Con Diego Baltasar. Y cerramos, ya vimos una vuelta al mundo completa y cerramos aquí con Diego Baltasar, que nos va a contar sobre Valle de Santiago. Adelante, Diego. Hola, buenas tardes. Disculpen que me ande moviendo como güey, pero es lo que pasa cuando uno es todólogo. Pues yo tenía realmente 2 cuentos para leer, pero pues ya no nos da chance. De hecho, ya ni debería estar leyendo Pero hice un viaje muy bonito a Valle de Santiago, pero lo voy a omitir porque ayer vi un viaje más raro y que siento que merece la pena leerlo en este espacio. Por cierto, siempre es tradición de que me quejo del esfuerzo que hace el municipio para traer más gente. No sé si ahora somos más o menos. ¿Ustedes cómo ven? De hecho, eso es mi parte, mi aportación al esfuerzo de captar más gente, de hacer producción audiovisual. Y yo los invito a que todos intenten hacer algo porque está bien chido esto de la lectura y del diálogo que tenemos pues entre todos. Ese se llama el viaje de Lorenita. A Lorenita chiquita las circunstancias le hicieron viajar de un lado a otro en el Valle de la Hipocresía. Ella era jefa y patrona de una pequeña empresa llamada Irapueblo, que se anunciaba como productores número 1 en la mano de obra barata, los mejores del condado en extraer el esfuerzo bruto de los pobres, maquinaria impecable de mentes cerradas y agachones, los mejores del mercado. Unas de sus trabajadoras súbditas le exigieron ya desde hace varios años, incluso antes de que Lorenita chiquita fuese patrona, que se le respetaran sus vidas y su dignidad. Nunca fueron escuchadas. A Lorenita chiquita se le ocurrió fingir que las apoyaba, que las aplaudía y que era parte de ellas, para tener acercamiento y recibir aprobación. Lorenita chiquita estaba sedienta de la aprobación porque en el fondo sabía que nadie le quería. Ella llegó a ser patrona con chantajes, extorsiones y mañas hacia los trabajadores. Tuvo que comprar un sistema de fraude informático a alguien de Baja California para hacerse su oficina de patrona. Cuando quiso convivir con los que serían sus empleados, fue agredida, insultada y no bien recibida en las calles de los pobres, a los que la gran empresa de Irapueblo ignora y menosprecia rotundamente. Lorenita chiquita sabía que su puesto le quedaba grande, que ella no debía estar ahí. Mintió en su currículum. Claro que las apoyo, aquí andamos para lo que se ocupe, decía frente a las cámaras. Pero no existió tal apoyo, no existieron acciones certeras. Lorenita prefirió viajar y gastar, vivir en su realidad y poner bajo el tapete la realidad de quienes mantenían a flote su empresa. Por eso se molestó cuando las muchachas, cansadas de ser ignoradas, tomaron la decisión de visitarla a su oficina y romperle las cosas.
Pero ¿cómo es posible si yo que les doy todo, que siempre las apoyé, cómo me pueden pagar así? Dijo temblando del coraje, con la voz atropellada y la letra R pegándosele al paladar como tic nervioso, como si su enojo descontrolado le hiciera jadear muy fuertemente y se atragantara con sus palabras. Se armó un revuelo, volaron los papeles, quebraron las ventanas, incendiaron sus archivos. Las muchachas se expresaban y si fue de esa forma es precisamente porque su vida no había sido fácil. Eran acosadas, violentadas y desaparecidas. Pero a Lorenita chiquita eso no le pasaba de noche. A Lorenita no le importaba el trasfondo ni las exigencias de su prole. Ella estaba furiosa de que no se le respetara como autoridad. No quería diálogo, no quería entendimiento. Ella quería ser temida, ser lo que sus complejos psicológicos no le daban descanso. Tenía que demostrar algo, demostrarse a sí misma que era capaz de su puesto, porque dudaba hacerlo. La gente cobarde siempre es la que reprime, porque sienten temor del movimiento, del cambio, de que las cosas fuera de su planeación o control, porque en el fondo saben de que si algo no sale como esperaban, no podrán detenerlo, no podrán con ello, y por eso buscan cortar de tajo la efervescencia de los cambios a través de la represión y la violencia. Mandó a su equipo de seguridad privada a detener el desmadre que hacían en su oficina. El equipo de seguridad de Lorenita chiquita sacó su frustración con las muchachas, frustración que tenían de otra empresa llamada Las Cuatro Letras, que había invadido y succionaba las almas y ganancias del Mirapueblo. Como Las Cuatro Letras era una empresa más fuerte y poderosa al resto, no les quedó más que dejarlos cometer los saqueos, hacer su voluntad mientras los patrones de Irapueblo agachaban la cabeza tragándose el orgullo y respondían, sí señor. Tenían frustración de ser autoridad y ser mandados, frustración también de haber crecido siendo educados en un ambiente de violencia. Todo ello salió a flote en el equipo de seguridad cuando las muchachas les dieron un pretexto con el que pudieran agredirlas. Con cada puñetazo soltado sobre la cara de alguna de ellas, la policía recordaba cómo su hermano mayor la golpeaba en la juventud, cómo su papá abusaba de su madre, cómo su vida siempre ha sido una mierda. Pero señora guardia de seguridad, usted sigue contribuyendo a que la vida de los demás siga siendo la misma mierda. Le daré un consejo, yo también crecí entre la mierda y la violencia, pero tomé el papel y la pluma y saqué la mierda pura mentada de madres en cuento. Y fue mejor y dio más frutos que simplemente golpear la cara y patear en el suelo a unas muchachitas. La seguridad de Lorena se llevó a las muchachas. La prole trabajadora exigía ser tomada en serio. No les quedó más que esa venganza. Agarrarlas a golpes porque habían golpeado su orgullo como autoridad. Solo quedaba su oficina en llamas y el resto de empleados de Irapueblo observando y comentando lo ocurrido. Algunos trabajadores le dieron la razón a Lorenita chiquita, pero es que también, ¿cómo se les ocurre desmadrar la oficina de la patrona? Era obvio que las iban a arrestar, decía Juan Sin Tierra a Mirabel Hernández. Claro, pero es que ese no es el tema es que según ella capacitó a la seguridad privada para poder atender casos como este y lo que se vio en el lugar fue todo lo contrario, violencia aleatoria, infantil, de niño de bullying de primaria sobre quien podían y quien fuera, golpes que estaban de más, ahorcamientos, ataques en bolita como viles pandilleros, hasta para pelear hay ética y eso lo conoce cualquier persona de cualquier estrato económico. Encima las secuestraron, las llevaron a un lugar apartados de todos, las amenazaron, sigue la violencia pero ahora psicológica, las movieron de un lugar a otro y siguen ahí, su policía privada sacando sus frustraciones con ellas, como Lorenita saca las suyas con el resto. Las pobres chicas ni pelar sabían. Pues es lógico, están desmadrando su oficina, esperaban que les echaran rosas. Mire, don Juan, es que esas son cosas que usted no va a entender por más que le hagamos a la plática. Estas cosas se entienden con años de aprendizaje, años de estudio, de convivir con vidas diferentes, mucho tiempo cultivando el alma. Sé que usted no podrá darme la razón por más que intente, porque esa también es la maña de Lorenita y de todos los patrones que estuvieron antes de ella. Nos mantienen esclavos, nos chupan el alma, las ganas de vivir, nos amarran a la televisión, nos alejan de los libros, nos mantienen con la cabeza en otro mundo y nos niegan los diálogos, nos niegan entender las diferencias y los matices de las situaciones como esta. A ellos les conviene que veamos blanco y negro, que creamos rotundamente que está mal y que merecían eso, porque así nadie más va a querer exigirle por la fuerza acciones. Y es que así debe ser, porque pidiendo por favor y con permiso, seguiremos sin ser escuchados. A ellos les conviene pues que nuestra mente sea cerrada porque nunca podremos dudar de su optar y tampoco pondremos en duda su puesto, si de verdad merecen estar ahí y qué están haciendo por nosotros. Le daré un spoiler, nada. La empresa los mantiene a todos, la empresa la mantenemos todos, pero para que la patrona y los patrones se lleven todo nuestro dinero a sus casas y cuando dejan de ser patrones hasta dejan de vivir aquí.
No les importamos y nunca lo haremos y seguimos con las buenas formas y la mal llamada educación, que más bien es ser agachón y cobarde, porque la educación real es incendiaria, invita a la evolución, al cambio, a la crítica, a un andar sobre el bosque del conocimiento y la realidad. Nuestros patrones más bien nos invitan a un estancamiento, cállese y no se queje. Dices muchas cosas tú, muchachita, pero si hicieran eso en mi casa, si me llegaran a quebrar las ventanas o incendiar la puerta, yo también reaccionaría así. Pero no es su casa, don Juan, es la oficina de la patrona. Dígame, ¿a usted en qué le afecta? No, pues en nada. Pues ahí está. Los únicos afectados son ellos. Y esto es para que no nos tomen de pendejos y se pongan las pilas. El problema es que usted empatiza con la gente equivocada. Aspira a vivir la vida de la patrona, pero dése cuenta, don Juan, que nunca seremos patrones. Estamos condenados a hacer la servidumbre y tenemos que cambiarlo. ¿Por qué carajo nuestra vida les pertenecen? ¿Por qué nuestras acciones tienen que ser juzgadas por ellos? Y así siguieron discutiendo Juan Sintierra y Mirabel Hernández, mientras veían cómo los bomberos terminaban de apagar las llamas. La oficina de Lorenita chiquita quedó destrozada. Su fuerza de seguridad se llevó a varias, pero Lorenita no entendía que el problema no eran ellas. Que aunque las torturara con miedo, pronto saldrán más y más a exigir lo mismo y de las mismas formas, porque Lorenita no atendió lo que en un principio las hizo reunirse ahí. Se volverán a juntar, pero ahora con las uñas más afiladas, con el aprendizaje de su brutalidad y con más poder entre ellas por delante, por detrás y por los lados. Gracias. Sí, a mí, como estuvo largo mi cuento, se me pasó. Yo le dedico este cuento a las feministas reprimidas por Lorena la represora, la presidenta municipal de acá, y a los estudiantes de la Universidad de Guanajuato que mataron. Yo se los dedico y ya basta de autoridades tan corruptas, federales o estatales o municipales. Bueno, y aquí terminaron los viajes, creo que regresamos a Irapuato. Muchas gracias, espero que hayan pasado un rato agradable, muchas gracias por invitarnos y ojalá nos vuelvan a invitar el año entrante. Muchas gracias, buenas noches. Vamos a despedir con un fuerte aplauso a las alumnas de taller de escritura creativa del IMCAR a cargo del maestro Jaime Panqueva. Agradecemos su participación esta tarde y al público que nos acompañó. Los invitamos a continuar con nosotros, ya que en unos momentos más tendremos la presentación del lector infantil y poemas a cargo de Ernesto Olmos y Alejandro Hernández. Sí, ya, se me olvidó vender.